Bueno, revisando un poquito, como les había comentado, el top de los inconvenientes de los comentarios que ustedes dejaron en la encuesta respecto a los percances que tuvieron con el modelo a la hora de realizar la entrega, hay tres temas que son bastante recurrentes y son el primero, uno más general, que es el primero que voy a resolver. Em, Tengo yo mi archivo en Revit al cual vinculo al cual vinculo estructura, al cual vinculo instalaciones, pero por alguna razón, cuando lo paso a un tercer programa, llámese Navisworks o llámese Beam Server o llámese cualquier visor de IFCs, el proyecto me queda bien, pero hay un archivo que se va para otro lado. Es decir, le están fallando las coordenadas. Segundo tema es no pude subir mi archivo de Beam Server, no pude subir mi archivo de Revit o mi archivo IFC al Beam Server. Eh, y la tercera es, sí lo pude subir, pero me sale incompleto. De pronto me faltan, no sé, algunas vigas o algunos elementos de plomería. Entonces, para tratar de redondear, de, pues de cerrar un poco la línea de conocimiento y de completar uh, en toda la mejor instancia nuestro entrenamiento, voy a trabajar aquí muy rápidamente con el archivo que hemos desarrollado a lo largo del semestre. Uh, si ustedes se dan cuenta, yo tengo un archivo estructural al cual le hice ciertas modificaciones, lo dañé, podría decirse, en términos de coordenadas. La forma en la que lo hice es seguramente lo que les está pasando a ustedes y es que o pudieron haber movido el archivo arquitectónico o simplemente voy a revisar que este objeto no esté tachado, que no tenga esa línea morada atravesándolo. Y miren que si yo lo muevo, el survey point, el punto de anclaje sobre el terreno, se va a mover también el proyecto. Y la razón es muy sencilla. El vínculo está amarrado a ese punto. Entonces, seguramente si nosotros colocamos acá un spot de coordenadas, lo que estamos haciendo es variar ese punto, ese sistema de coordenadas. Entonces, pues nada, aquí lo sigo modificando, lo sigo dañando en diferentes instancias y voy a guardar ese archivo. Este proceso que voy a hacer, mi recomendación es háganlo en un archivo que ustedes saben que está bien. Es decir, si ustedes están coordinando arquitectura, eléctrico, estructura y la parte hidrosanitaria y todas las instalaciones les quedan bien puestas, pero es la estructura la que se desfasa, esta corrección que voy a hacer, ustedes la pueden hacer dentro de la arquitectura, dentro de la eléctrica o dentro de la parte hidrosanitaria. Si ustedes solo tienen dos archivos, arquitectura y estructura, y no saben cuál es el que está bien, no saben cuál es el que está fallando, mi recomendación es que abran un tercer archivo en blanco y vinculen la arquitectura y la estructura. En este caso yo lo voy a hacer directamente aquí en la arquitectura porque tengo total certeza de que la estructura es la que está fallando y eso lo puedo comprobar aquí únicamente insertando el archivo estructural nuevamente. Entonces voy a entrar aquí a mi 3D, opción o pestaña de insertar, vincular archivo de Revit y voy a decirle traer archivo estructural. Posicionamiento, no importa, cualquiera. Vamos a, incluso lo voy a cargar aquí mismo por coordenadas para que vean que efectivamente el archivo original fue desplazado. Entonces, esto no cuadra. Lo único que nosotros vamos a hacer es moverlo. Como ya sabemos, es mucho más fácil mover un solo objeto que, en este caso, 27 objetos. Y en el caso de un edificio muy complejo pueden llegar a ser miles. Entonces yo voy a utilizar la herramienta de alinear que encuentro aquí en la pestaña de modificación. O si ustedes tuviesen una referencia en planta como los ejes, cosa que yo no tengo, pero bueno, podríamos hacerlo sin ninguna dificultad. Entonces, en este caso, como no lo puedo hacer, no lo tengo ubicado en planta, no importa, voy a hacerlo directamente aquí en las tres dimensiones.
entonces voy a utilizar modificar, alinear, y yo ya sé que la cara de este muro, esta cara, corresponde a la cara interior de esta columna. ¿Por qué? Porque lo que se varió fue la posición. No se varió, no giró, no hubo rotación del objeto. Entonces, aquí el programa me está diciendo como, mire, su archivo estructural ha sido modificado y supuestamente usted estaba compartiendo el sitio. Yo le voy a decir, ok, no hay problema. ¿Por qué no le digo Save Now? Porque en este caso todavía no he terminado de hacer la modificación. Entonces ya tengo alineado el proyecto, por lo menos en un sentido, ahora lo voy a alinear en el otro sentido. Entonces, como mi proyecto ya estaba parcialmente coordinado, ya sabemos cuál cara es cuál. Entonces aquí yo ya tengo otra vez el proyecto armado, como debería ser. Lo puedo verificar en planta. Pude haber hecho este movimiento en planta, no importa. No sé, cualquier modificación o cualquier vista que ustedes hayan generado para poder hacer ese movimiento es válido. Una vez tengo el proyecto organizado, e incluso lo estoy haciendo en el archivo de estructura, o dentro de arquitectura, dentro de eléctricos o dentro de hidrosanitarias, que ya sabía yo que estaba bien, pero por alguna razón la estructura cuando lo monto en otro programa se desplaza. Entonces si yo lo abro y mi estructura se ve bien puesta en el plano, podemos proceder con esto. Voy a entrar aquí a la pestaña de Manage de configuraciones, voy a entrar a coordenadas y le voy a decir publicar. Quiero que coja las coordenadas de mi archivo que está bien y las guarde dentro del archivo que me está generando inconvenientes. Entonces toco el vínculo, toco el link y me abre este cuadro donde nosotros solamente le vamos a decir ok. Ya integramos el sistema de coordenadas. Terminamos. Entonces en este caso yo podría cerrar o guardar el archivo de arquitectura. ¿Desea usted guardar cambios? Yo le voy a decir que sí. Y el programa me va a botar este cuadro donde dice pilas, usted cambió la posición, cambió la localización. ¿Qué quiere hacer? ¿Guardar, no guardar o desvincular el posicionamiento compartido? Si nosotros hicimos esta modificación, seguramente es porque queremos guardar esa modificación, queremos corregir el error. Entonces voy a seleccionar la primera opción y ya lo corregí, ya corregí todo el proyecto estructural dentro del archivo arquitectónico. Para verificar eso, voy a entrar aquí a proyecto estructura, que fue el que estaba mal originalmente, el que nosotros dañamos el tema de posicionamiento, y vamos a revisar que esté funcionando. Efectivamente, ustedes notan que ahí está no solo la estructura, sino el archivo arquitectónico, entonces ya nos quedaron corregidos los inconvenientes en términos de posicionamiento. Esto ya lo podemos exportar a cualquier otro programa y va a estar funcionando sin inconvenientes. Segunda inquietud. Ya tengo mi proyecto funcionando en Revit, funcionando en Navis, funcionando en qué sé yo, en Beam Server no, porque pues no lo he podido subir. Entonces ese es nuestro segundo inconveniente. ¿Qué ocurre cuando nosotros no podemos subir nuestro archivo? Entonces, como les decía, el segundo gran inconveniente es qué pasa cuando nosotros vamos a exportar nuestro proyecto a Beam Server. Él lo sube, o nosotros creemos que lo sube porque si entramos en la plataforma de Beam Server nos aparece que tiene unos archivos, pero no aparece nada ni en el visualizador. Entonces acá lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es primero qué está exportando y cómo lo está exportando. Independientemente de que ustedes utilicen el plugin que tenemos acá en la pestaña de complementos de add-ins, que es la colaboración de OpenBeam,
para crear un proyecto, para exportar un proyecto, para lo que ustedes quieran. Vamos a decirle acá colaborar en un proyecto. Voy a iniciar sesión para crearlo directamente desde acá, como seguramente algunos de ustedes lo han hecho. Entonces voy a decir que esto se llama, no sé, correcciones, tipo de proyecto educacional, opciones de visibilidad, no quiero que nadie lo vea, y cerrado. Entonces, inconveniente de clase. Listo. Voy a guardar esto en formato IFC con el nombre de proyecto de estructura. Y en las opciones ustedes revisan exactamente lo que habíamos visto. No adicionar vínculos, generar un modelo GLTF, en las opciones de configuración, utilizar las opciones por defecto, salvo que quieran incorporar alguna de estas adicionales. Mi recomendación es que también exportan las propiedades de Rabbit. Entonces le digo aceptar. Y en un tiempo muy corto, aquí ya debería empezar a aparecer nuestro Beam Server cargando. Si yo me voy a la carpeta local, que en este caso es Beam Projects, nombre de usuario, y por acá en algún lugar ya debe estar correcciones, me doy cuenta que efectivamente está el proyecto estructural en formato IFC. Y si me voy aquí al Beam Server, voy a iniciar sesión. Lo más probable es que nosotros tengamos ya nuestro proyecto acá bajo el nombre de proyectos recientes, correcciones, creado hace un minuto, funcionando. Entonces, de nuevo, aquí seguramente nosotros vamos a ver que archivos, esto está raro, como así que archivo 0, de pronto ya lo creo pero no ha subido. Y aún así, cuando lo suba, seguramente no lo vamos a ver. Vamos a tener ciertos inconvenientes a la hora de visualizarlo. Entro aquí a la plataforma, correcciones, reanudar. Perdón, lo tenía pausado. Ahí debería ya estar sincronizando. Entonces, esperemos un rato. Pero bueno, ya sabemos que aquí no va a aparecer nada. ¿Por qué sabemos y qué ocurre en este caso? Esto lo sabemos por una razón muy simple, y es que si yo busco en la carpeta local y trato de abrir este IFC con cualquier archivo, con cualquier programa, con cualquier visualizador, en este caso pues voy a utilizar el que les había recomendado en las últimas sesiones de clase. Primero ya vemos algo sospechoso, y es que nuestro archivo IFC solo pesa 6 kilobytes, y es físicamente imposible que un modelo que contenga geometría, que contenga información, que contenga algo, pese tan poco. Aquí creo que ya debería estar sincronizado. Entonces vemos nuestro Beam Collab. Vemos que estoy en proyecto estructura, que es un archivo de Revit, que es un IFC. Nada. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer primero es revisar una cosa, una pequeña configuración en Revit. Esto usualmente es un problema de idioma. Yo hice mi modelo con la plantilla en inglés y yo lo trabajé con el programa en inglés, pero ustedes en este momento notan que estoy en español. Pudo haber ocurrido exactamente lo contrario. Pudo haber ocurrido que yo lo haya empezado a trabajar en español y lo voy a exportar en el equipo de la oficina o en el equipo de otra persona, y esa persona tiene la interfaz en inglés. O puede que yo siempre lo haya trabajado en inglés. Yo instalé el programa en inglés y yo juraba que todos mis archivos y todas mis familias vienen en inglés. Sin embargo, cuando yo instalé el programa,
no venía con las familias y cuando las descargué en español, las plantillas. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Voy a entrar aquí a archivo, exportar y vamos a entrar aquí a las opciones de IFC. Entonces, noten que esto originalmente se llamaba Structural Column, Structural Foundation, Structural Framing, yo qué sé, Structural Beam System, todo está en inglés. Muros, Structural Walls. Entonces, seguramente todas las cosas que están en inglés, el programa ya no me las está reconociendo. ¿Por qué? Porque la interfaz del programa está en español. Entonces, si nosotros nos vamos aquí al apartado que dice armadura o armazón estructural que correspondería a las vigas, me dice que no lo va a exportar. Entonces, yo tendría uno por uno manualmente que ponerme a decir expórtalo con el formato IFC River, qué sé yo, etcétera, etcétera, y empezar a cambiar todo esto. Podría cargar alguno, pero pues no sabemos, no, nosotros no hemos modificado ninguna norma, o simplemente vamos a hacer algo más práctico. Voy a cerrar el archivo, en este caso sí voy a guardar los cambios para que de una vez me quede abierto el plugin de colaboración para el Beam Server, para cargar el archivo. Y voy a abrir aquí Revit, pero no en español, sino en inglés, el tradicional. Es más, esto ya eliminar. Efectivamente, aquí vemos que ya debe haber cargado, sin embargo, sigue en blanco. Me dice que hay un archivo IFC, noten. Archivos, hay un IFC y hay un GLTF. Pero en el visualizador, como les decía, no, nada. Entonces, listo. Acá volviendo a nuestro Revit, voy a volver a abrir el mismo proyecto. Voy a abrir el proyecto que se llama estructura, que es este. Ya vemos que la interfaz otra vez está en inglés. Ya debería funcionar. Voy a decirle al programa archivo exportar IFC y lo podrías exportar ahí en la misma carpeta únicamente para hacer una pequeña prueba. Entonces vamos a abrirlo. Noten que aquí abajo se demora un poquito, ya estaba empezando a cargar archivos. Noten que el peso del archivo ya no son 6 kilobytes, pesa un poquito más, pesa 2 megas. Y vamos a ver cómo se ve nuestro archivo IFC en nuestro visualizador. Entonces acá ya está. Nos dice archivo estructural, cimentación, piso 1 y bien, ya está. Incompleto, pero ya está. Entonces, ya con esto yo puedo decirle colaborar, perdón, complementos, add-ins o plugins, de decirle exportar el archivo IFC otra vez. Voy a cerrar un momentico mi visualizador de archivos IFC. Y pues nada, esperamos. Volvemos a exportar el archivo IFC y continuamos con el tercer y último punto, que es qué ocurrió porque solo me carga un archivo, solo me carga un pedazo del modelo en el Beam Server.
Esto lo puedo llamar entonces error 2.5. No es ni el 2 ni es el 3. Ya corregimos por lo menos que sí me exportara el IFC, y es el que teníamos acá, el que estábamos viendo ahorita en nuestro Beam Collab. Pero tenemos un pequeño inconveniente, y es que aquí en Revit le dije exportar el archivo IFC otra vez, lo cual hizo el programa sin ningún inconveniente. Continué con la configuración habitual, otra vez exportar las propiedades de Revit, aceptar. El programa lo exporta, se demora un poquitín, pero ya lo exporta. Ahí está exportando nuestros objetos, procesando objetos en formato IFC. Y una vez termina, dejémoslo pensar, como les había mostrado ahorita, ya queda nuestro formato parcialmente completo. Aquí está abriendo el Beam Collab, entonces teóricamente este debería ser el contenido de nuestro IFC como medio proyecto, por lo menos la cimentación. Eso ustedes lo pueden revisar también, ya saben, en la carpeta de instalación del programa, que en este caso sería C Beam Projects, correcciones y archivo IFC. Noten que ha subido incluso el peso, son 3.4 megas, es decir, debería estar un poco más completo. Y aquí me voy a meter al Beam Server Center, le digo actualizar, y aquí el programa pues no pasa nada, lo cual significa que ya está actualizado. Si yo me voy entonces a la plataforma de Beam Server y actualizo la página, debería ver el proyecto. Sin embargo, pudo haber ocurrido un pequeño problema, un pequeño inconveniente. Noten que en mi plataforma, en mi Beam Server, pues acá me está diciendo que hace 13:0, ¿qué? 12 y 13 minutos con 8 segundos, es decir, hace menos de un minuto, más o menos un minuto, volví a subir el archivo, sin embargo no lo veo, no está. Entonces ya corregimos por lo menos que nuestro Beam Collab me estuviese mostrando el modelo, sin embargo no completo, o en su defecto no lo muestra. Entonces, esto que sigue es tanto para los que no les visualiza el modelo acá, a pesar de que ya lo exportaron bien, o para los que solamente están visualizando una parte del modelo. Cualquiera de los dos funciona. ¿Qué está ocurriendo acá? ¿Qué está ocurriendo en este caso? Donde nosotros exportamos el archivo IFC, pero pues solo nos está mostrando un pedazo, que es este que yo había guardado aquí en la carpeta de clase. Lo voy a eliminar para verificar, lo vuelvo a exportar. Entonces le voy a decir archivo, exportar, formato IFC. Él me dice qué configuración voy a utilizar, le digo déjela quieta. Y aquí en la carpeta de explorador de Windows, donde está guardado el mismo archivo que vamos a exportar, el caso IFC, pues nos va a aparecer nuestro modelo y nuestro log. Entonces, pues nada, aquí está abriendo. Y si esto funcionó, no debería funcionar. Es decir, funcionó bien, pero no debe exportar los objetos que ya habíamos visto. Es decir, no debe exportar ni las columnas ni las vigas principales, solamente la cimentación y una L flotando en el aire. Entonces, aquí está cargando nuestro proyecto. Y efectivamente, funcionó como debía. Es decir, no funciona.
Como les había dicho en alguna sesión anterior, el plugin de OpenBeam no utiliza un exportador IFC propio. Lo que hace es exportar la misma configuración que tiene acá, pero con algunas pequeñas modificaciones. ¿Cuáles son esas? Esto equivaldría a que yo viniera y le dijera exportar, pero antes de decirle exportar en formato IFC, que fue lo que nosotros revisamos ahorita cuando le cambiamos el idioma, voy a entrar a... Ah, no, mentiras. Exportar formato IFC. Y acá el OpenBeam crea su propia configuración. Entonces le voy a decir que quiero modificar la configuración actual. Y si ustedes se dan cuenta, hay algunas de estas configuraciones que no incluyen, por ejemplo, elementos metálicos. Entonces yo voy a seleccionar cualquiera. Recomendación, alguna de estas que digan 2x3, 2x3, son formatos que todavía son estables, los que comúnmente se utilizan. Pues hace bastante tiempo ya apareció el IFC4, pero digamos que todavía hay ciertos problemas de compatibilidad entre diferentes programas. Entonces yo voy a utilizar este que dice formato 2x3 para coordinación y voy a copiarlo. Voy a hacer mi propio estándar que se llame 2x3 coordinación MDC, medios digitales, ok. Y vamos a revisar un par de cosas. Entonces le voy a decir, por ejemplo, que si quiero que me recorte muros y columnas, por si acaso. Le voy a decir que quiero o no quiero, por ejemplo, los detalles en 2D, que quiero o no quiero traerme los vínculos. Entonces, de momento yo dejaría todo esto quieto. Exportar las propiedades de Revit, perfecto. Exportar cantidades base, esto lo vamos a dejar también así como vean por defecto. Nivel de detalle, lo voy a exportar como nivel de detalle alto. Esto es nivel de detalle, no es nivel de desarrollo, no es el LOD, es simplemente la misma configuración gráfica que tiene Revit por defecto. Y aquí les está preguntando si quiere mantener las geometrías exóticas, las geometrías extrañas como triangulaciones. Yo podría decirle que sí o no. Esto para mí es totalmente transparente. Y aquí en configuraciones avanzadas, pues también ustedes pueden revisar algunas de las opciones que de pronto pueden activar. Entonces, nosotros no utilizamos parte en este modelo. No queremos representaciones mixtas en modo sólido. Ok, esto lo voy a dejar quieto. Entonces vamos a decirle exportar. Se demora un poquitico más. 400 de 628 elementos. Voy a revisar entonces de nuevo en mi carpeta este archivo formato IFC. Vamos a ver cómo quedó. Listo, entonces aquí ya nos damos cuenta que exportó nuestro proyecto completo con la configuración correcta. Sin embargo, repito, cuando volvamos a utilizar nuestro OpenBeam, que lo acabo de cargar, ustedes se dan cuenta que efectivamente me aparece mi IFC. Sin embargo, aquí en las propiedades de visualización no me aparece nada. Si yo me meto aquí a archivos, pues lo que estoy viendo es que efectivamente me dice que hay un IFC que pesa 3 megas, pero por alguna razón no lo muestra. ¿Por qué no lo muestra? Simplemente porque, vamos a devolvernos, porque necesito, porque necesito haber exportado el formato GLTF y así el programa lo hayamos configurado por defecto. Por alguna razón, no sé por qué, eh, como que la opción se desactiva cuando el Revit tiene estas mismas opciones de desconfiguración, por llamarlo de alguna forma. Entonces,
Lo que nosotros vamos a hacer, y esto también funciona para los que de pronto tuvieron inconvenientes con el plugin de OpenBeam, llamémoslo inconveniente 3.5, y es que si yo le digo exportar modelo IFC otra vez, exportar vínculos, ¿no? Generar LTF, aceptar, um, en este punto es habitual que el computador muera. Es decir, que acá se quede como no responde y simplemente no cargue. Entonces, en caso de que mi plugin tampoco funcione, vamos a utilizar esta tercera y última alternativa. Voy a aprovechar que estoy aquí en el Beam Server y voy a meterme a la Store, a la tienda. Aquí vamos a descargar un instalador que es el IFC. Sí, es este. Uploader. El descargable pesa 100 megas, más o menos, 90 megas. Si por alguna razón ustedes quieren acceder a esto un poquito más rápido, lo copié en la carpeta del Drive. En la carpeta de clase, ahí está, instalar IFC Uploader. En este caso es solo el instalador, entonces no pesa los mismos 90 megas, sino son solo los 600 kilobytes. Para la versión de 64 bits que les permite instalar este programa. Entonces voy a abrir la aplicación, que en mi caso ya lo tengo instalada. Y esto es un proceso manual. Recuerden que el IFC es para subir cualquier archivo IFC. Esto me hubiera servido perfectamente si yo no hubiese modelado la arquitectura en Revit, que ya tiene su plugin aquí abierto, si no lo hubiera modelado en Allplan o lo hubiera modelado en ArchiCAD. No importa, todos los programas BIM, ustedes saben que pueden exportar formatos IFC. Entonces acá yo lo único que voy a hacer es buscar mi archivo. Pues la primera vez que ustedes inician el programa les va a pedir loguearse con su cuenta de BIM Server, nombre de usuario y contraseña. Aquí está toda mi lista de proyectos. Entonces voy a seleccionar correcciones. Y pues de nuevo se dan cuenta que no me aparece nada. Yo lo único que voy a hacer es añadir el fichero IFC. En este caso voy a cargar cualquiera de los dos. Voy a cargar el que debió haber cargado por defecto, el que quedó ahí en la carpeta de Beam Server. Entonces voy a sacar proyecto estructural, abrir, y él me pregunta, ¿desea añadir el proyecto? Yo le voy a decir que sí. El archivo ya existe, desea reemplazarlo, por supuesto. Se demora un poquito mientras hace la conversión y lo sube y genera el archivo LTF. Igual no es mucho, es un par de minutos. En este caso el proceso va a ser muy rápido porque pues mi proyecto es 4 pilotos, es un baño, es relativamente pequeño. Pero una vez termina de hacer el proceso, nosotros veríamos acá en esta pequeña ventana que aparece a la derecha la previsualización. ¿Cómo quedó? Entonces aquí ya me está diciendo, su archivo fue añadido correctamente y ahí está mi 3D. Entonces ustedes podrían ya constatarlo. Voy a volver a entrar a mi proyecto en el Beam Server. Actualizo. Actualizamos la página. A la espera de que ya lo haya encontrado. No, todavía no he terminado de cargar. En fin. Volveremos a actualizar en un par de minutos a ver cómo quedó funcionando, pero pues ya con esto tendríamos nuestro archivo montado vía UFC, vía IFC. Entonces, miren, ya cargó 12:26:25, hace medio minuto. Aquí tengo mi IFC completo. En la plataforma me está diciendo que ya tengo el IFC y el GLTF.
Entonces con esto ya nosotros podríamos cargar de cualquier forma cualquier otro proyecto. Eh, si definitivamente el plugin de OpenBeam no les está funcionando, entonces ya saben, pueden repetir el mismo proceso de pronto con la arquitectura. Lo único que tendrían que hacer es, aquí me pregunta, ¿quiere guardar el archivo? Le voy a decir que sí. Ya saben, voy a abrir mi proyecto arquitectónico. Uh, si quieren pueden intentar con el plugin de OpenBeam. En mi caso yo lo podría hacer, pero ustedes ya vieron que está funcionando perfectamente. Entonces, si en mi computador se bloquea y se reinicia o cualquier cosa de esas, ya sabemos que no sirve. Yo lo único que voy a hacer es archivo, exportar, IFC. Solamente el arquitectónico con la configuración actual o con la configuración que nosotros querramos. En este caso voy a irme con la de coordinación. Export. Y con el IFC Uploader le voy a decir añadir fichero. Vamos a buscarlo. Este debería estar aquí en el escritorio, carpeta de clase, archivo ARQ. Desea añadir el fichero, este es mucho más pequeño, son solo 52 kilobytes porque solo tiene unas muy pocas geometrías que son estos, los básicos de los muros, pero ya quedó acá. Entonces lo mismo, ya saben, esperamos aquí un par de segundos a que cargue directamente el archivo en nuestra plataforma de Beam Server, actualizamos y ya debería estar funcionando correctamente. Todavía no. Ah, no, mentira, sí, aquí está. Arquitectura, vamos a aprender arquitectura y lo voy a dejar transparente. Listo, información completa. Recuerden ustedes compartir el archivo. Para eso ustedes tienen acá este botón que dice compartir. Entonces, bueno, en este caso yo tengo mi proyecto sin visibilidad. Me tocaría decirle convertirlo en visible para que cualquier persona lo pueda editar. Esto es recomendado porque algunos de ustedes en sus entregas me asignaron rol de invitado, no de moderador. Entonces aquí ustedes pueden acceder al vínculo, pueden colocar el QR en su página, en su hoja de vida, en su cualquier lugar donde ustedes quieran mostrar este proyecto. Y en equipo, recomendación, por favor, cuando ustedes me inviten como usuario, edítenme. Voy a seleccionar aquí a cualquier usuario, siguiente, y cámbienme el rol, no de invitado, sino de moderador, por favor. Eso sería todo por ahora.